Bueno, aclaro, yo no lo saqué. Lo que pasa es que este Zoom, eso era lo que les decía el primer día de clase, está haciendo una cosa absurda sobre el minuto 10 o sobre el minuto 15, después de haber iniciado la reunión, y es que se cae solita y nos saca a todos. Entonces no es que yo los haya sacado, como me dice Alexandra, no, es que se cae. Voy a tener que cambiar específicamente el link para que tengamos otro, porque pues ya estoy aburrida que todas las veces, siempre al iniciar, se nos cae la situación, la clase. Entonces, bueno, no están todos, debe ser que se están organizando, pero ahora sí vamos a empezar. Entonces, bueno, quería pensar en que ustedes ya tuvieron como una medio claridad y estuvieron haciendo unos determinados análisis con respecto a lo que ha sido nuestro proyecto. Y hoy íbamos a comenzar con, digamos, los aportes, con la lluvia de ideas. En eso habíamos quedado ayer, ¿cierto? Sí, profe. Ok, bueno, listo. Entonces, ¿necesitarán que haga un resumen de los aportes de ayer? No creo. Sí, por favor, sí. Señorita, había que ver la clase y ese mensaje te lo mandé específicamente, que tenías que ver la clase. Entonces, igual, pues de todas maneras los voy a hacer. Ayer se estuvo hablando hacer que la gente ingresara a la plataforma sí o sí. Entonces tendríamos que crear una estrategia para que esa plataforma fuera de revisión absolutamente obligatoria. Eso lo dijo Jackie. Aclarar, por ejemplo, qué tipo de beneficios por parte de la universidad pueden reforzarse. Eso había sido ayer un comentario. Hicieron el comentario de que deberíamos tener como plus un tema de vacunación para agilizar el proceso de vacunación, y así como lo están haciendo otras universidades, que tengamos pues adicionalmente una estrategia con alguien, una liga con alguien, un acuerdo institucional para que podamos tener, digamos, la presencia de un ente que vacune en la universidad. Bueno, les recuerdo que por disposición de la universidad tienen que tener sus cámaras abiertas. Adicionalmente, hoy lo vamos a empezar a hacer. Lo que vamos a empezar a hacer es loguearnos en el chat y decir, por ejemplo, Jorge Jaimes, presente, o Julio Rojas, buenos días. Eso lo vamos a hacer ingresando a la clase y saliendo de la clase. ¿Poner la cédula también? ¿La carrera y la cédula? No hay nada así complejo. Simplemente Julio Rojas presente o Julio Rojas buenos días. Necesariamente es lo único que tiene que pasar. Ese ejercicio hay que hacerlo iniciando la clase y finalizando la clase. Pues son disposiciones que ha tenido la universidad para este módulo y pues debemos hacerlas cumplir. Por eso les agradezco muchísimo. Entonces, todos aquellos que no aparezcan en camarita, me toca dar por no asistido a la clase y me parece terrible que eso llegue a suceder. Si tienen algún problema, por ejemplo, de conectividad o algo así, están prendiendo y apagando la cámara. Los que no tienen ese problema de estabilidad del internet, pues por favor estén ahí presentes. ¿Qué es lo que se quiere en parte? Que el estudiante
le ponga un proceso serio a esta asistencia a clase virtual. Es decir, estamos en disposición. ¿Qué tal yo por aquí con la cámara apagada, en pijamada o todavía con la mecha parada? Pues no, eso no se puede. Yo tengo que arreglarme como si estuviera en la calle. Igual, que no quede bien, eso es otra cosa, eso es problema del modelo. Pero por lo menos aquí sí, lavados y planchados, ya estamos. Entonces, eso es como una especie de disciplina que nos está pidiendo la universidad, además que estamos entrando en un ejercicio de verificación de condiciones para acreditación de calidad. Y esa acreditación de calidad implica que todos tengamos, digamos, un cumplimiento con lo que debe ser esta asignatura y todas las asignaturas. Entonces, bienvenidos a todos con sus cámaras. Estoy haciendo en este momento entonces la lectura de lo que hicimos ayer como lluvia de ideas. Por un lado, se habló de hacer cápsulas de video que estuvieran haciendo referencia a los beneficios de la presencialidad y pues recomendaba a Julio que fueran unos conceptos bastante ágiles desde el punto de vista de producción de video y esto. Y por el otro lado, que estuviéramos de alguna manera linkeados con las redes alternas. Perdón un segundo, disculpen. Aló. Buenos días. ¿De quién? Pero en este momento yo no puedo bajar, estoy en clase, no sé de qué será. Si la puedes dejar ahí, por favor, que la dejen. Gracias. Ah, un momentico que ya van a bajar, que ya van a bajar. Sí. Bueno, chao. Bueno, entonces, esto tiene, digamos, el concepto específico de que si nosotros analizamos que en nuestras comunicaciones tenemos entre un 70 y un 80% que se mueve el indicador entre comunicación informal. Hablábamos de que los conceptos que son formales, que los contenidos que son formales, al pasarlos por redes informales, de alguna forma se naturaliza la informalidad del medio. Entonces, íbamos a producir una serie de piezas que tuvieran que ver específicamente con esta información que a todos les interesa. Por otro lado, decían que las redes sociales y sus contenidos, digamos, decía Jackie que hay un número importante de seguidores de las redes, pero desafortunadamente ese contenido no conecta con el estudiante. Entonces hay que desagregar un poco qué significa no conecta. O sea, qué es lo que el estudiante estaría pensando en recibir para que realmente tuviera una conexión con el contenido de la asignatura, perdón, de la universidad. Por otro lado, focalizarse en temas de promoción a largo, la implementación de en vivos, de hacer como unos seguimientos a determinadas actividades que se hacen en cada uno de los programas que podrían ser llamativos para las audiencias externas que no nos conocen. Decía ya aquí la página no es interactiva y entonces yo decía, bueno, ¿cuál es el concepto de interactividad que debe manejar la página? Que todos esos instructivos de procesos tuvieran un lenguaje mucho más llamativo para que el estudiante pudiera entender específicamente de qué se hablaba. Por ejemplo, instructivos para procesos que ustedes tienen que seguir para el Saber Pro, para hacer una cantidad de cosas, para inscribirse en la parte de semilleros, para saber cuáles son las fechas y si entonces, si yo hago esto o aquello, cuándo es que me voy a graduar, que fueran claras para el estudiante. Identificación de procesos claves. Y hablamos de las circulares, que las circulares en su comienzo, y Julio me ayudó a la lectura de la circular, creo que la 61,
algo así. El comienzo es un comienzo muy denso y ese comienzo denso hace que la persona abandone la lectura de manera rápida porque pues por un lado la universidad sí tiene la necesidad de dejar específicamente, digamos como una especie de, ¿cómo se llama eso? De soporte y de evidencia de que el documento está anclado bajo parámetros normativos, es decir, menciona la norma, pero al estudiante no le interesa eso, entonces puede existir el mismo documento en doble vía, escrito por una autoridad de la universidad, como en este caso sería la rectoría, casi con su promulgación en la red o en la página, dejándola evidente con el documento, pero adicionalmente lo que se necesita saber, que es el contenido, se manejara con pildoritas que son importantes, digamos, para el estudiantado. Hablamos de hacer píldoras para la memoria, hablamos de hacer una base de datos con representantes de los cursos, para tener, digamos, como un contacto y poder acceder a los WhatsApp que hay en la universidad, plantear las inquietudes por cada carrera con contenidos que fueran dedicados a las personas que tienen que ver específicamente con esa carrera. Entonces, ayer se habló del tema de las audiencias, entonces cómo entrar en secreto y tratar de hacer una transmisión en vivo para contarle a los demás qué es lo que está pasando en esa aula de clase. La utilización de medios como televisión y radio, estar allí en determinados laboratorios por aquello de que en la pandemia no hemos podido hacer las pruebas y lo que se necesitaría a nivel de práctica, de manera que fuera una actividad muy importante para que se viviera y se reforzara el material y el conocimiento. Entonces, en general, videos donde se viva la universidad. Jackie, que es muy buena para poner nombres, vive la experiencia, determinó que podría ser una de esas, digamos, como nombres a esas, a esos episodios, por llamarlo de alguna manera. Y no, digamos que el resto ya fueron comentarios con respecto a la efectividad de la lluvia de ideas y a lo que se piensa pues de la lluvia de ideas y de lo que había que hacer. Entonces, ahora sí, pues nos podemos enfrentar específicamente a lo que es lluvia de ideas. Entonces, voy a empezar por Julio, que fue el primero que abrió la cámara en este momento. Julio, ¿qué se te ocurre? Me quedé pensando en muchas pero que todavía son en modo presencial, pero con lo del virus no pensaba en algo de poner películas en la universidad como para que haya integración. O había actividades como de ir a museos entre los grupos, pero a veces yo creo que eso también es problema del estudiantado. La docencia trata de hacer esas actividades, pero como que todos se arman como grupitos y ya es muy difícil que cada uno se quiera integrar al otro y no que cada uno ya hace su grupito, entonces ya sí se complica la cosa. Pero sí podíamos, de la mano de bienestar universitario, hacer una cantidad de cosas. Por ejemplo, en la fase anterior, los estudiantes de quinto decían, en las tardes hacer cineforo. Podía ser mantener el cineforo abierto y hacer como una especie de puesta de lo que vimos de la película y lo interesante o no sé, eso lo proponían las de quinto, hacer cineforo, hacer una cantidad de actividades de carácter cultural que mantuvieran viva la universidad en las horas de la tarde, es decir, no necesariamente todo el mundo puede ir porque pues están trabajando, pero el que puede ir se acerca y de pronto un viernes en la tarde puede ser interesante mantener una actividad de esas, entonces empezar con un día, o sea, empezar con el jueves de la cultura y el viernes de la distensión, no sé cómo sea, podría hacerse focalizado y tomar un día o 2 días en principio hasta que retornemos todos a la universidad y que la motivación sea o un evento académico o un evento cultural, porque finalmente eso es lo que aparece en la encuesta, ¿no? O sea, a la gente le interesa vincularse a la universidad con una serie de actividades. ¿De dónde las vamos a sacar? De bienestar universitario. Y con la participación activa de ustedes, que pues realmente serían los gestores de esta
actividad, porque pues se necesita que sea de ustedes, para que tenga real vida. Si eso amplía un poquito como tu concepto, querido Julio. A mí me parece también pues, lo que habíamos tenido nosotros de integración de clases con otros cursos. Yo, por ejemplo, que conocí las de psicología por haber tenido una clase. Ahí sí uno se puede integrar. Chévere. Que hubiera que todas las carreras hubiera clases, sí, materias que tuviera que haber integración. Así se logra una. Y conoce uno más profesores de otro lado y así. Eso también lo decían los de la mañana, conocer a los profesores y a las, digamos, como a las directivas, hacer bueno, cuando ustedes estaban muy pequeñitos, había un programa en televisión que se llamaba Charlas con Pacheco. ¿Y qué hacía Pacheco en ese entonces? Hablaba o hacía una entrevista con un personaje, pues que él considerara era importante para la opinión pública. Nosotros a veces no sabemos ni quiénes son los profesores, ni quiénes son las directivas. Los de la mañana, los de quinto decían, es que pareciera como que la universidad es ustedes allá y nosotros acá. Entonces como que no conocemos, no estamos como cercanos los unos a los otros y no tenemos ni idea quién es ese profesor y qué es lo que pasa específicamente con esta situación. Entonces, vale la pena eh, mirar qué fue. Bueno, muy bien, Julio, ¿qué más se te ocurre? A veces pienso que muchas cosas toca casi obligadas. Lo del cine no me puede decir, uy, cuando quieran, sino que fuera parte de las clases y que toca que vayan sí o sí, porque la gente es que no, es que acá estaba pensando. Y ahorita esto de la integración, pensaba en algo de como un picnic, que vayan los estudiantes y que haya cosas gratis. Si hay algo gratis, algo de comer, pues la gente ahí sí va. Ay, sí va, ¿no? Y que al ir, pero haya como póster o bueno, ya ahí está el televisor ese virtual, ahí se ponga o de algún modo que esté el profesor y se sepa, este señor es, y destacarlo de cosas, ha sido escritor, ganó un premio o has trabajado en otras universidades o ha sido profesor 20 años y el profesor ahí de una mini charla como guionada y que tenga chispa, como esas cosas de charlas TED, Ajá. de algo así concreto, la gente va a comer y en un momento preciso el de la charlita así de su vida, algo contando algo que sirva para la universidad, para los estudiantes y ahí se forma una integración, vinculación. Ah, ok. Bueno, eso me parece chévere, por ejemplo, un charlas tech, tipo tech en la universidad. Eso es bien interesante. Muy bien. Ah, Daniela. Profe, pues la verdad algo más así que yo pueda de, dar para integraciones con esta parte del COVID no sabría exactamente qué podría hacer. Porque pues como tal Julio dijo cosas que pues sí harían, pero de ahí para allá que sean No. interactivas sin necesidad de tener tanto contacto físico, no sabría la verdad. Ok. Bueno, Lady, ahora sí. Gracias, Michelle. Y yo veo que lo del virus ya hay mucha gente como que ya no le importa, ya que ya, y es que ¿El ya hay hartos qué? vacunados, pero ya como que ya no hay el miedo, ya. Mm. ¿En dónde? En general, ya la gente preocupa otra vez de la inseguridad. Eso está la gente más que lo del virus. Ya el virus, la inseguridad sí lo tiene a uno más que el propio virus, creo. Ah, sí, eso sí está grave. Bueno, es que la inseguridad sí está terrible. No sé, pero se dejaron coger ventaja y esto está espantoso. Bueno, querida Lady, entonces, ¿qué se te ocurre? Profe, pues bueno, al principio tú estabas diciendo que no sé, con respecto a lo de la salud, no sé, de pronto sí me gustaría que implementaran, de pronto no sé, tener como una vinculación con una empresa o algo que de pronto, no sé, nos ayude, no sé, ser más rápida la vacunación para los estudiantes y los profesores.
Y bueno, con respecto, no sé, a los temas de actividades culturales, pues mira que, no sé, sería, yo creo que deberíamos hacer como una encuesta sobre, digamos, varias actividades, ¿sí? O sea, de nosotros los estudiantes, ¿sí? Hacer como que varias actividades de las cuales pues nosotros podamos sacar provecho de ello y aprender, ¿cierto? Porque pues siempre se trata de eso. Y Ujú. qué más, bueno, sobre esa, bueno, hacer esa encuesta sería bueno para pues saber qué actividades podemos hacer y pues de esas actividades pues elegir 3 de las cuales pues sean las más importantes o relevantes para los estudiantes y pues yo creo que así se va a generar una buena interacción. Ujú. Y qué más, no sé, profe, con respecto, no sé, a lo de las redes sociales, a mí me parece, pues yo he visto las redes sociales y pues sí, creo que como lo decía ayer Jackie, creo, o sea, no creo que, o sea, tienen contenido, pero pues, o sea, digamos como que no nos llama mucho la atención a nosotros los estudiantes, es como que lo mismo de siempre, es como que no, no sé, no, que me gustaría que fuera como un poco más de menos, no sé, educativo, porque creo que, no sé, con respecto no sé, a los documentos, a los PDFs de pronto que tienen que enviar o los trabajos, obviamente eso sí va en la plataforma y los videos y todo eso, pero pues no, o sea, y también lo que tú estabas diciendo ahorita, que de que del contenido, de los contenidos que uno, que suben a la plataforma, entonces a veces como que son muy, ¿cómo te digo yo? Son muy como lo dijiste tú ahorita, bueno, se me olvidó, pero son, bueno, son educativos y ese tipo de cosas. Entonces nosotros, para poderlos poner de pronto en Facebook o en otras redes sociales, creo que es con un poquito de menos contenidos, pero obviamente la información tiene que ser poderosa. Ujú. Ok, Pues, bueno, muy bien. Eh, por otro lado, querida Vale, ¿qué se te ocurre? Hola, profe, buenos días. Sí. Eh, bueno, mi profe, pues realmente yo estaba pensando en varias cosas. Em, pues lo principal es como crear un ambiente agradable, ¿no? Que era lo que hablaban en la primera clase, que son los factores importantes para volver a la universidad. Entonces, yo diría que todos necesitamos como ese ambiente, obviamente, estudiantil, de las aulas de clase, de la jornada de estudio y todo eso, pero entonces también si vamos a volver a clase, como que uno necesita como un incentivo. Entonces, me gustaría que hubieran como más instalaciones de esparcimiento, ¿sí? Como para que uno diga como, uy, no, qué chévere, yo puedo salir de clase en mis 5, 10, 15 minutos de receso y puedo ir a este lado a, no sé, jugar un videojuego, los chicos que les gusta. Ujú. Las chicas, no sé, ir que, no sé, algo que nos guste a las chicas como, no sé, o no sé, poder irnos a sentar a una cafetería bonita solo para las chicas, no sé, profe, algo así como instalaciones, como un sitio, un spot em, donde uno se sienta, no sé, como en unión, en comunión. Em, También estaba pensando como en eventos donde nos den incentivos, digamos ahorita, como que, ¿cómo me explico? No sé, eventos que podríamos hacer en la universidad donde, no sé, den bonos, den premios, em, o también podríamos manejarlo virtualmente, ¿no? Que digamos como, pues ahorita, como para
como para entrar en la situación, en el mood en el que estamos de la virtualidad. Entonces, no, que vamos a hacer entonces una actividad donde vamos a dar bonos, en, no sé, en la pensión, vamos a dar regalos, no sé, algo así que uno diga como, ay, sí, bueno, quiero estar en la universidad otra vez. Otra cosa que pensé, pues ya estando en la universidad, sería como jornadas de salud, ¿no? Que digamos, cada cierto tiempo, pues vaya pasando alguna persona, no sé, como, mira, te regalo un desinfectante o que vaya así como desinfectando por todos lados, no sé, antibacteriales o que en cada parte de la universidad hayan como estancitos de desinfectantes, como para que uno se sienta como más tranquilo, pues porque hay algunas personas que están como más pendientes del tema de la salud, del lavado de manos, sí, bueno, eso. Eso sí Otra lo cosa, hay, eso sí lo hay, o ok. sea, si están en los baños y están en los puntos de entrada. Otra cosa, dime, que te Y otra que interrumpí. estaba pensando, no sé, se me vino así como a la cabeza, pues a veces mucho las personas se sienten como oprimidas por como por las aglomeraciones de tantas personas. Entonces, digamos, nuestra universidad tiene simplemente 2 horarios. eh, pues podría ser que implementarían 3 horarios, 3 jornadas de clase, la mañana, la tarde y la noche, como para que se distribuyeran más las personas. ¿Quién sabe? Y ya, profe, esas son las ideas que tengo. Ok, listo. Gracias, Vale. Ah, Jorgito, Bueno, profe, yo estaba pensando en el tema de, como ahorita se viene octubre, ¿no? Podríamos realizar una especie de concurso o un evento como el del hace 2 años, pero pues obviamente pues por el tema de la pandemia eso también se puede hacer virtual, ¿no? Que se inscriban las personas que quieren participar con sus disfraces y pues que al final se premien los 3 primeros puestos. Entonces, pues no sé, eso, con eso yo creo que podríamos empezar la reactivación. Se podría también hacer, no sé, algo en la universidad con los que se inscriban de primero con un aforo, obviamente. Y pues el resto también podría ser virtual, no sé, hacer como un video con su disfraz, como con su temática, sacar alguna temática, no sé, se me ocurriría a mí que eso podría ser interesante. Lo segundo que pensé, profe, sería, bueno, yo estoy con el tema audiovisual, se podría también hacer como especies de capsulitas informativas con algún doctor o digamos con la enfermera de la universidad, en donde se explique paso a paso el tema de la reactivación, pero digamos de manera cuidadosa. Entonces el tema de la vacunación, el tema de los protocolos, el tema de cómo funciona la vacuna, porque pues hoy en día todavía hay mucha gente que no se quiere vacunar, profe. Y hay sí. mucha gente que le tiene miedo y hay mucha gente que la rechaza, pues cosa que me parece pues delicada porque al final de cuentas está el tema de que no hay vacunas y también por otro lado está el tema de que la gente no se quiere vacunar. Y no es Entonces, solo los estudiantes, ciertos docentes. y los Entonces, profesores sí, también, sí, entonces hay algunos si no ayudan, entonces ahí sí. exacto. Entonces, pues esto podría ser una piedra en el zapato, profe, como para la reactivación, porque pues nos podemos quedar ahí estancados. Entonces, no sé, cosas que en donde se explique, porque yo he leído mucho al respecto y digamos en redes hay mucha gente que explica el tema, porque hay mucha gente que es conspirativa, entonces dice que es que esto tiene problemas y que esto es de... Y hay muchas partes en donde sí explican que esto es el proceso como tal, ¿no? Y que no tienen los riesgos que la gente cree que va a tener. Entonces eso me parecería muy importante para, digamos, sacar de dudas a muchas personas. Eh, Otra cosa también que se me ocurre, profe, es, no sé, bueno, eso ya sería como, no sé si se ha hecho una jornada de salud, digámoslo así, no sé, donde se puedan hacer como chequeos. eh, y ya, profe, esas son como las ideitas que se me ocurrieron. Ok. Bueno, gracias, Jorgito. Muy bien. Alexa,
Bueno, profe, ¿qué te dijera? Pues que también, digamos, como, pues, como seguimos en las clases virtuales, que las clases virtuales no sean tan solo dar la clase y ya, digamos, sino fomentar un momento como de diversión para nosotros, como para nosotros ya centrarnos en la clase, que hagamos actividades rutinarias, que cada profesor, digamos, tenga un evento, hoy decir como, bueno, hoy vamos a disfrazarnos o ponernos pijamas creativas, chistosas, con gorritos, gafitas y así dar la clase todo el día, como pues ya ahorita están fomentando en la cámara diaria, que eso sería una asistencia, entonces eso sería un punto a favor de nosotros mientras seguimos virtual. Ya para el regreso de clases, sí sería, digamos, los viernes digamos, que sean, como decía Julio, digamos, todos los viernes, entre pues jornada mañana o jornada tarde, que sean viernes de películas o viernes de salidas a museos o a spots, como para que nosotros digamos, uy, qué chévere, la universidad pues te interesa como en nosotros y no solamente dar clases y ya, porque el resto como que ha dado como ya sus puntos de vista, entonces no tendría más que pensar. Ah, ok. Bueno, muy Profe, y bien. que podríamos implementar también algunos días como clases al aire libre, actividades distintas como para que uno no se sienta como tan encerrado. Profe, también otro punto que estaba pensando, digamos, hacer algo para los programas técnicos, ¿no? Como para que ellos se sientan como más vinculados a la universidad, que era lo que estaban hablando. Sí, Eh, Porque, digamos, ellos como que se sienten de alguna manera excluidos, ¿no? O sí, sea, se como, sienten como "Ah, excluidos. no, nosotros no somos como los profesionales, pero de igual manera, pues son parte de la institución. Ajá. Pero no sé, ahí sí no sé qué hacer. Ahí de pronto se me ocurre que los profesores, por ejemplo, que tienen alguna asignatura o varias asignaturas que pueden unirse, como por ejemplo Derecho Judicial y Criminalística, Administración y Auxiliar Administrativo, Contaduría Pública y Auxiliar Contable. Como que los llamaran para que hicieran actividades unidos, ¿no? O Es, sí, profe, porque digamos, pues nosotros o sea, las carreras profesionales siempre vemos en algunas clases, clases compartidas, ¿no? No sé si ellos, entre ellos, vean ese tipo de clases o les toca así solos, pero como para reunirnos o vemos clases distintas, pues que no podemos verlas igual, o sea, las transversales no son, o ellos ven clases distintas, digamos lo que tú estás diciendo de criminalística y las de derecho, ellos deben ver clases similares, ¿no? Pero no se unen. algunos sí, otros no se unen. Entonces tocaría, por ejemplo, la de nosotros es difícil que haga como un link, pero por ejemplo sí podemos buscar en las que son animación 2D y 3D, como que ellos nos enseñen cosas y nosotros les enseñemos a ellos. Por ejemplo, que haya un cruce como de información, porque al fin y al cabo, por ejemplo, el diseño de videojuegos pudiera llegar a ser interesante, o sea, hablar con ellos y que nos cuenten los que ya están, por ejemplo, en tercero, qué han aprendido, cuál es la filosofía del videojuego y que ellos se integren a la clase y que uno les pueda, digamos, hacer preguntas o que ellos compartan con uno, ¿no? De qué manera saber cómo el comunicador podría participar de este tipo de actividades que todas están orientadas al diseño. Eso podría ser nosotros como interesados en ellos, que se supone que los profesionales son como más grandes y el técnico se siente menos, se siente, aparte de excluido, se siente menos. Entonces, como darle la importancia, darle la relevancia para que ellos se puedan integrar a la comunidad de manera fácil y vean que ellos desarrollan actividades que son de gran valor. Otra cosa que se me ocurría, por ejemplo, es, nosotros tuvimos una actividad con directores de programa y no fueron realmente todos. Fuimos a cocina y nos enseñaron a hacer unos platos de cocina peruana.
Entonces, buenísimo ir a cocinar entre todos, porque a todos nos tocó ponernos el delantal, agarrar el cuchillo, lavar la loza, organizar hombres y mujeres. Y entonces hacer el mise en place antes del plato, y allá los profesores que eran los chefs nos enseñaban a cómo picar y a cómo poner y hacer todas esas cosas de cocina. Terminamos comiendo todos y finalmente pues compartimos un rato muy, muy agradable. Eso se puede, por ejemplo, pasar por redes sociales. Me parece que además es una actividad que nos serviría a todos, o sea, ponernos una cita en la universidad en un programa que no es el nuestro, como el de cocina, e ir a cocinar algo me parece divertidísimo. O sea, y después compartir lo que cocinamos es chévere. Entonces, tratar de buscar como esa afinidad, cómo nos podemos linkear con las otras carreras, es interesante, vale, me parece que sí. Y estaba pensando que en octubre deberíamos proponer que todos los días, este módulo va a terminar en octubre, ¿cierto? Este módulo empieza qué día y termina qué día, que no me acuerdo. Ya les Lunes digo. empezó y creo el 25 acá. Creo. Entonces tenemos del 27 de septiembre al 25 de octubre. Este módulo es el módulo chévere para tener algo diferente en la clase. Entonces propongamos una dinámica incluso para comunicación y tratemos de mantenerla para que pasen cosas. Si estamos todos en la virtualidad, lo que estaban diciendo, por ejemplo, de poner, que dijo Alexa, aunque sí fue Alexa, sí, que cada profesor tenga como una especie de evento, que asistamos con una pijama chistosa, ¿fue Vale o fue Alexa? Fue Alexa, ¿cierto? Sandra. La profe. Sí, Falitza. Ok, entonces, de ponernos una, no sé, un maquillaje para estar dentro de la clase y manejar el contenido así, estar disfrazados y tener la cámara abierta con el disfraz, o todos los días, o hay un día, no sé, ustedes dirán, eso lo podemos planificar desde ya, digamos para comunicación, y se lo compartimos a los otros programas a ver qué opinan, ¿no? Obviamente la gracia es tener la cámara abierta y pues vivir octubre y de pronto hacer un seguimiento durante todo octubre y premiar que a partir de la foto que hagan de este mosaico se pueda premiar al curso que tenga mayor creatividad. No sé, ustedes digan qué puede ser. Porque uno acá pues se puede poner orejas y puede hacer una cantidad de cosas, ¿no? Pues no solamente que sean virtuales, sino que de alguna manera signifiquen algo, pues claro, las aplicaciones tienen sus recursos y sus cosas. O más bien que sea presencial, profe, ese tipo de actividades es más chévere presenciales. Ah, pues sí, claro. O Seguro sea que que sí. más bien hagamos como una estrategia para que más bien al llegar ese último día, muchas de las personas, hagámosle mucha promoción para que hartas personas pues vayan ese día. Claro. Obviamente todos los protocolos y eso, porque es que virtual, no, profe, virtual uno disfrazándose aquí en la casa y pintándose y no vale la pena. Más bien salir y que nos vean y hacer como hicimos el año antepasado, perdón, que hicimos esa actividad súper chévere, que Julio ganó. Eso sí es chévere, profe, Sí, compartir ahí hubo todo. afluencia de gente, me acuerdo. Claro, ahora le va a tocar vestirse de Petro. Hoy, por ejemplo, es el día del filtro. Hoy es el día del filtro de Zoom. Entonces, yo ya puse mi... Profe, ¿dónde haces eso? Ah, pues es que mira, ¿Y cómo se hace eso? mira, acá donde dice, primero está el icono No, sí, no del micrófono y luego está el del video. Cuando ustedes hacen clic sobre el triangulito del video, arriba dice integrar la cámara, escoja un background o un fondo virtual y luego escoja un video filter, un filtro para video. Pican ahí y ahí les debe salir una serie de filtros. Entonces, por ejemplo, voy a mirar a ver qué filtros hay acá. Entonces aparece, por ejemplo, este también.
¿Sí les aparecen Pero- los filtros? Pero eso creo que es No, para profe, a mí no me computadores. Creo que es para el computador. puso la Sí. marca. Ah, Claro. Sí, está creo que no sirve para eso. en los computadores y Yo creo me que veo, ahí sale esa cosa encima mío. eso, allá sale un santo, Un claro que angelito. sí, Un ángel. un angelito. Por ejemplo, acá hay otro que me encanta. Ahí aparece esta cosita del... Entonces sí toca, mira el de las columbinas, las hojas. Sí, eso es chévere. Entonces, pues claro, aquí la idea es hacer como buscar una serie de motivaciones que nos ayuden a hacer cosas interesantes. Ahí salió el del pirata Sí, profe. Sí, profe. y salió el del bandido y salieron los bigotes. Esos son los bigotes que le pintan a El las obras de arte. Ah, sí, el mostacho. Y un gorrito y aquí el que se va a graduar. También hay otro. El que necesitamos, profe. Este es el que se necesita ya casi. Lo queremos. Lo queremos. Sería interesante traer a alguien invitado, que me acuerdo de una clase con la profesora Sandra Forero que no, que el último día o penúltimo trajo una amiga mexicana. Eso no estuvo, uy, como que sí fue como interesante. Sí, uy, como uy, de México y todo. Y pues claro, la vieja era mexicana y era, uy, eso chévere, y el acentico y todo eso. Sí, sí nos llamó la atención harto. Sería así. Modo presencial, creo, pues se podría como también se hacía los famosos, el Santiago Rivas, Blado, eso en presencial. Y mostrarle, va a estar Blado, va a estar Santiago Rivas, y hoy le llama la atención a la gente, creo. Profe, y Señora. también me parecería interesante que también nos hicieran, bueno, más que todo a nuestro programa de comunicación social, a los que queremos estar en medios, que sea como un direccionamiento universitario para lo que nosotros queremos, Ujú. porque digamos que lleven invitados que pues ya estén en el medio y nos cuenten sus experiencias y pues nosotros así saber a qué nos vamos a enfrentar en él, digamos en un ambiente laboral. A mí eso me parecería pues muy interesante. Creo que Ajá. lo hizo la profe Claudia con la invitada que ella tuvo, profe, pero pues nos gustaría saber un poco más sobre alguien que trabaje en radio, alguien que trabaje en TV, alguien que trabaje en la parte organizacional, porque Ujú. pues aquí a algunos también les gusta la parte organizacional, que pues nos direccione como en esa área que cada uno queremos. Correcto. Ujú. Bueno, invitados a las clases. Sí, señora, eso es muy interesante. Yo lo que siento es que mucho toca casi obligado, porque a veces la gente no, los que apenas empiezan, yo creo que sí tienen esa emoción, pero ya los que están en séptimo y todo, como que ya están pegando en las prácticas y todo, y como que, Sí, entonces, sí, por eso, pero digamos, o sea, eso, que nosotros también busquemos prácticas en lo que nos gusta, porque, ¿sabes? Yo digo que los que queremos medios y hacemos las prácticas en organizacional, yo creo que ya sería muy difícil que uno saliera de allí porque ya se va a enfocar en otra cosa. Entonces, como que no, o sea, como que no se le trunque, no se le anteponga algo en los sueños o en lo que uno quiere, porque pues sería muy frustrante para alguien que quiere medios o para alguien que quiere organizacional que no encuentre eso. Entonces, esas reuniones yo creo que nos ayudaría muchísimo para aclarar pues todas las ideas y direccionarnos un poco más en lo que nosotros estamos buscando, porque Ujú. la universidad es muy buena y a mí me pareció que la tarea que hizo el profe Jaime con nosotros, de decirnos, mira, a ti te veo en radio, tú tienes esto como para prensa, y eso es muy bueno, que te dan las habilidades y que tú sepas en qué eres bueno y en qué te puedes ubicar. Una orientación vocacional. Sí, señora.
y ya para Ujú. nosotros que estamos a finales y que vamos a hacer prácticas. Ya, Sí, claro. profe, Eso me lo parece hizo, importante. lo hizo el profesor Jaime y fue súper interesante el tema. Profe, yo. María Paula, Dios mío, resucitó la niña, cuéntame. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, profe, gracias. Profe, pues escuchando a mis compañeros, pienso que pues, nosotros como comunicadores, eh, pues nuestro fuerte es hablar, entonces deberíamos como tener la vocería ahí y montar algo bien, ¿sí? O sea, que se organice bien y como, como darle mucho impulso a lo que vayamos a hacer. Entonces, que nosotros, o por redes sociales, no sé, por grupos, o si somos amigos de otras profesiones, eh, poner y montar algo bien, pues si quieren virtual, pues virtual, si no, pues presencial. Pues pienso yo que aprovechar que nosotros tenemos como ese, pues como ese, eso está en nuestras manos, por decirlo así. Bueno, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué se les ocurre? Porque estamos virtual en octubre, ¿no? Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas y todas hay que organizarlas porque hay muchísimas ideas y pues ustedes recuerden que vamos es al plan de acción. Entonces, como vamos al plan de acción, Lady decía que hiciéramos una encuesta para saber qué tipo de actividades. En este momento no podemos hacer más encuestas, por lo que nos demoramos todo el módulo anterior sacando la fase, digamos, como de contextualización, pero sí se pueden proponer ya cosas con base en los resultados de nuestro estudio. Entonces, vale la pena, digamos, como poner todo en orden. Les quiero contar que anoche los estudiantes que también andaban en las mismas circunstancias de ustedes, tratando de buscar qué podría llegar a ser interesante, hicieron un comentario y es, la universidad tiene un community manager y la universidad no tiene un community manager. Y la prueba es que cuando alguien escribe por redes sociales no se le responde de inmediato o no se le responde. Pasa mucho tiempo y entonces la finalidad de la red social se pierde porque el que escribe quiere la inmediatez. De hecho, las respuestas que se dan por WhatsApp, por el WhatsApp, que es el que se supone uno tiene como aliado para sus preguntas y sus cosas, las respuestas son muy tardías. Entonces dicen, no, yo escribo hoy a las 10 de la mañana y me contestan mañana en las horas de la tarde y yo ya ni siquiera estoy ahí en el WhatsApp, por lo tanto, el efecto que produce la respuesta tardía es muy negativo. Entonces, eso pensando, por ejemplo, en los que responden el WhatsApp cuando hay preguntas formales que surgen a partir de la página. ¿Qué decir lo que aparece en redes sociales? En general, pues se ve un abandono general del manejo de las redes. Hay contenido, pero obviamente no es ese contenido que el estudiante está esperando. No genera confianza la falta de respuesta. Y planteaban la reestructuración de los canales de comunicación de la universidad. Entonces decían, listo, en la encuesta aparecen unos determinados comentarios, es decir, no hay medios de comunicación y los que hay funcionan de forma deficiente. Si nosotros planteamos una reestructuración del canal de comunicación, pues tendría que ser algo que de alguna forma borrara todo lo que es la fase negativa que puede generar impacto, como por ejemplo desde registro y control y cosas así por el estilo. Hablaban de, obviamente, de las niñas que están en la parte de call center, que se les enseñaran técnicas de manejo de cliente difícil, enseñarles sobre el autocontrol y hacer capacitación para atención al usuario. Eso fue lo que ayer, digamos, aportaron, porque hoy tienen básicamente la lluvia de ideas igual que ustedes. Entonces, yo voy a hacer una lista y esa lista se las voy a colgar en la plataforma. Pero la idea sería que concretamente ustedes fueran seleccionando temas de lo que hay allí
para que los organizaran y empezaran a generar un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer videos, vamos a hacer un detrás de cámaras, vamos a hacer una charla TED, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero empezar a ponerle como el caballo viejo, fecha y hora en el calendario, para que esto realmente se pueda identificar. Ahora, Jorge ayer hablaba y decía que muchos de ustedes tienen habilidades o experticidades, cada uno en lo suyo, unos en la presentación, otros en la parte de producción, otros en la parte de edición. Jorge decía, Michelle es muy buena editando. Entonces, valdría la pena hacer un inventario de saberes, un inventario de cosas que la gente puede hacer. Entonces, vamos a idear un formato. En ese formato, pues básicamente necesitaríamos que ustedes lo diligenciaran y lo diligenciaran específicamente para que escribieran allí nombre y lo que están en capacidad de hacer, ¿sí? A partir de haber conocido específicamente el listado de las cosas que empezamos a poner, digamos, como de acción. Entonces, como los de quinto están involucrados también, les voy a pedir el favor de que ellos también pasen a limpio lo que generaron a nivel de actividades que podrían llegar a realizarse. Recuerden que nosotros también estuvimos involucrados, como para contarle a Vale, revisando si eran importantes las actividades interclase. En este momento pues estamos todos virtual, realmente los primeros son específicamente los que no están virtuales y no están en presencialidad, porque todo lo que era en alternancia se modificó, y se modificó porque necesitaban a la universidad libre de gente para poder hacer la implementación de algunas herramientas tecnológicas en las aulas de clase para poder mantener las clases híbridas. Por eso fue que a todos nos mandaron para la casa. Pero sí podríamos idearnos un plan. Por ejemplo, un día vamos y visitamos a los de primero y les damos la bienvenida. Eso podría ser algo interesante, ponernos de acuerdo y que todos fuéramos a la universidad para darles la bienvenida a los de primero o algo así. Y aprovechar octubre. Yo sé que Vale quiere que se haga como hace 2 años, cuando Julio ganó, pero podemos motivar una serie de cosas que pasen en octubre en estas pantallas y que sea diferente a como se había hecho el tema anterior. Por ejemplo, hoy es el día del filtro de Zoom. Hoy todo el mundo va con un disfraz de cabeza, que es lo que se le alcanza a ver. Hoy todo el mundo asiste a clase con tal cosa, o hacemos, no sé, a una determinada hora una sesión de cuentachistes y la gente se inscribe. Yo no sé, ustedes digan qué es lo que puede pasar, pero entonces yo me comprometo a hacer el listado, a mandarles el cuadro para que ustedes diligencien específicamente sus aportes y sus saberes. Y ya, ¿qué se les ocurre más? ¿Alguien hace algún comentario? No, pensando, es que ya pues... algo que hace la niña secretaria, me acuerdo, la niña venezolana, la que era la única venezolana ahí antes, que daba ese tour a los padres y a los nuevos, pero darlo también a los nuevos viejos, algo así, porque hay mucha gente que ni conoce las Claro. sedes. Entonces bajen y como que pasen, acá es la de los abogados, y acá al lado es el gimnasio, acá es la sede de esta y acá es la sede de otra. Sí, correcto. Ajá. Bueno, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces me comprometo a eso. Bueno, ahora vamos a adelantar un poquito en el contenido, digamos, como de la clase. Me avisan cuando estén viendo la presentación, por favor. ¿Ya la están viendo?
Está cargando, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ok, bueno, entonces ayer decíamos que había una parte oscura de estas relaciones públicas y era esa que le generaba un poco de incomodidad a los periodistas y a los relacionistas públicos que se dedican a otro tipo de actividades, y era la parte del espectáculo, del agenciamiento de artistas, de hacerles pues sus actividades de manejo de imagen y todas esas cosas. Ahí también cabe, por ejemplo, el manejo de imagen a los principales digamos, gestores de opinión, a los políticos, a una cantidad de gente que necesita visualización a partir de los medios de comunicación. Entonces, pues es gente que en Estados Unidos gana muchísimo dinero, en muchos países gana muchísimo dinero, pero acá y en algunos países de América Latina no ha estado como muy bien catalogado y como muy bien concebido este tema. Adicionalmente, encontramos que las relaciones públicas como proceso son una sumatoria de acciones que van a generar un cambio y con ese cambio, obviamente, resultados. ¿De dónde sale el resultado? El resultado sale específicamente de haber planteado un objetivo. Entonces, si nosotros vemos lo que vamos a hacer en la universidad, estas relaciones públicas nos estarían haciendo no solamente el escenario de la interacción del grupo de comunicación con las distintas audiencias, sino que al conocer qué es lo que le preocupa a esas audiencias, establecer un plan de acción, que es en lo que estamos en este momento tratando de construir. ¿Y qué vamos a percibir en esto? Un cambio en las personas. Cambio en la universidad, siendo un poco más abierto con el estudiantado, teniéndolo en cuenta, poniendo de su parte para que otras cosas puedan estar pasando, y por el lado del usuario, otro tipo de actitudes. Entonces, finalmente eso arroja unos resultados. ¿Cuál sería el resultado? El resultado específico es que ya no hay un no frente a la llamada de decir, mire, vamos a volver a presencialidad. Ahí ya hay un cambio de actitud. Es una respuesta positiva frente a esa solicitud. Es que no me siento, por ejemplo, el cambio que puede darse en los programas técnicos a partir de la cantidad de acciones, de estrategias que nosotros podamos implementar para unirlos a ellos a nuestro, digamos, a nuestro plan, y que se sientan involucrados dentro de un tema de universidad. Entonces, como proceso, las relaciones públicas son el planteamiento de acciones más los cambios para obtener un resultado. Este es el proceso, digamos, de relaciones públicas. Adicionalmente aparece una figura que se llama el RACE. Ha sido últimamente identificada desde el punto de vista del marketing y en comunicación, digamos, como que también. ¿De dónde proviene la sigla? La sigla proviene de un autor que se llama John Marston. Este autor, John Marston, en The Nature of Public Relations, cuando empieza a definir cómo son las relaciones públicas, indica que hay 4 elementos que se hacen absolutamente indispensables de revisar en todos los procesos. Y aquí encontramos cuáles son estos 4. El primero se llama investigación, el segundo aspecto se llama acción, el tercero se llama comunicación, y a la final nuevamente volvemos a hacer evaluación para saber cuál es el resultado. Esto indica que las palabras que en inglés tienen una sigla, ¿sí? A nivel de, digamos, de sigla, nosotros tenemos que volcar el concepto hacia las iniciales de estas palabras o de estos conceptos en inglés. El primero de ellos es research. El research es la investigación. Entonces, como ustedes ven en este estudio, nosotros primero hicimos una fase de investigación. Esa fase de investigación nos lleva a sacar unas conclusiones y a identificar el pensamiento de Universitaria de Colombia. Como objetivo nos planteamos conocer qué pensaba el estudiante de Universitaria de Colombia, y con una muestra muy interesante de 684 personas lo logramos. Entonces, esa investigación en inglés es research, es la primera letra de la abreviatura. La segunda es el tema de acción,
que en inglés sería action. La acción es la fase en la que nosotros estamos, es decir, estamos en la segunda fase de la implementación del RACE. Entonces, ¿cuáles son esos planes y esas actividades que a nivel de acción nosotros vamos a desarrollar? La tercera fase tiene que ver con la comunicación. Ahí es donde generaríamos las piezas específicamente para dar cumplimiento a la tercera fase, y es la implementación de las actividades y dar a conocer lo que se ha establecido en la segunda fase, que se llama acción. En este caso, pues la sigla tiene la letra C, que para ambos idiomas es comunicación o communication. Y la última, que sería evaluación, que es muy importante. Después de esto vendría el proceso nuevamente de medir para identificar qué tan profundas, qué tan impactantes fueron tanto las acciones como el resultado de las piezas comunicacionales. Quiere decir, con nuestra intervención sí logró modificarse el contenido de redes sociales, con nuestra intervención sí logró dinamizarse el contenido que la gente de afuera y que las distintas audiencias reconocieron, con nuestra intervención sí se logró que la gente le tuviera menos miedo a meterse en la plataforma, que la consulten más, que fueran actividades, que Bienestar Universitario no se sintiera solo, que adicionalmente nosotros lográramos específicamente que se generara una actividad para estar nuevamente dentro de la universidad de forma activa. Entonces ahí tendríamos específicamente la metodología del RACE. Esto lo hacen también, como les contaba, en actividades de marketing, porque ellos permanentemente están haciendo intervención con comunidades. Entonces, ¿de qué se trata la investigación? De llegar al fondo del problema y reunir la mayor cantidad de información posible. Eso fue lo que cumplió nuestra fase número 1. Esa fase número 1 arroja unos resultados, son específicamente los que nosotros ya conocemos, que ustedes ya tienen en la documentación del primer día en este módulo. Hay una formulación de políticas, es decir, hay un establecimiento de objetivos, de generación de acciones y de retroalimentar a la alta gerencia para que esté absolutamente involucrada en el asunto. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me comprometo a levantar una lista donde van a estar las actividades, a hacer un cuadro donde ustedes puedan alimentar ese cuadro y ese cuadro les permita de alguna forma decir cuáles son sus capacidades y su experticia para poder colaborar con el plan, ¿sí? Pero adicionalmente viene una fase y es el establecimiento de objetivos, y eso lo vamos a hacer acá entre todos. Vamos a establecer objetivos que vamos a ver cumplir. Entonces, el objetivo es hacer más dinámicas las clases digitales. En el mes de octubre nos hemos propuesto desarrollar una campaña. La campaña consiste en que el día tal la gente pone un marco, les estoy dando un ejemplo, ¿no? La gente pone un marco de Zoom. El día tal, la gente se disfraza. El día tal, inicia el concurso de disfraces. El día tal, se hace tal actividad. Entonces, esos objetivos se supone que cumplen una misión y tenemos que definir cuál es la misión que cumple el objetivo. Cuando hagamos toda esa fase de planificación de esas actividades, lo comentamos con los directivos de cada uno de los programas. Por ejemplo, lo que hemos planteado de linkear a los técnicos con los profesionales, de tener, digamos, conferencias con mismos profesores de la universidad y hacer un TED con profesores de la universidad. Bueno, cosas así por el estilo que podamos identificar que se pueden realizar. Con eso retroalimentamos a la alta gerencia, eso quiere decir a los directivos de los programas y a los directivos de la universidad, generando un poco de dinámica de carácter virtual. En cuanto a la programación, entonces ejecutando los planes de acción, estableciendo unas estrategias, unas tácticas, determinando un plazo para lograrlo y obviamente vamos a tener una agenda programada donde formen parte de esta agenda todas las actividades que ustedes se han propuesto realizar. Y en la parte de comunicación, seleccionar los medios específicos. Entonces, claro, en primera instancia hemos hecho un diagnóstico del comportamiento de las redes sociales de la universidad.
identificamos que la naturaleza de la participación de Universitaria de Colombia desde Facebook es así, desde Instagram es así, que tiene más o menos tantos y tantas visualizaciones, que se ha publicado por YouTube tal cantidad de contenido. Entonces, obviamente tenemos que hacer una selección de esas revisiones y sacar unas conclusiones, porque nosotros vamos a generar unas piezas, como decía Jorge, yo siempre pensando en mi producción audiovisual, que me lleve a la obtención de alguna pieza de orden comunicacional que pongamos a funcionar. Entonces, como ven, el plan es ambicioso, pero no es imposible de cumplir. Obviamente, esto también tiene una fase, y la fase es de retroalimentación, que es de feedback hacia las mismas fuentes, es decir, contando a los estudiantes de qué se trata, en qué vamos, por qué estamos haciendo, muchas cosas. Es decir, todo se hace específicamente anclado en el proceso número 1 que tiene que ver con la investigación. Luego, hacer una valoración también de programa y ajustes. Indicamos que entramos a un nuevo ciclo y volvemos a comenzar. Este nuevo objeto nos da la posibilidad de implementar nuevas acciones y de tomar decisiones. Esta valoración es cuando uno hace evaluación, cuando uno después de implementar cada cosa, uno dice, bueno, sí hay un mejor sentir en esto que estamos haciendo, y de alguna forma, pues acá encontramos que hay un plan efectivo por parte nuestra desde el punto de vista de las relaciones públicas. La metodología es válida para la gestión de problemáticas de empresas en medio de la generación de corrientes de credibilidad sobre una marca o sobre un producto, y en específico con el plan que estamos desarrollando. ¿Dónde está? Aquí sí ya pasamos a temas netamente de lo de la asignatura. ¿Dónde está el desempeño profesional de los relacionistas públicos? Entonces, por ejemplo, encontramos trabajo desde el punto de vista de la asesoría. Ahí nos convertimos en consejeros de la alta gerencia y podemos estar en ámbitos políticos, en ámbitos de relaciones o en planos de comunicación. Entonces, podemos ser asesores de comunicación en ese sentido, asesores en relaciones públicas. Podemos hacer una fase investigativa donde se planifican estratégicamente algunos focos y algunos planes que deba seguir la entidad con la que trabajamos desde el punto de vista de las relaciones públicas. Así como construimos el estudio para Institución Universitaria de Colombia, lo podemos hacer con nuestros distintos clientes. Podemos estar desde gabinetes de prensa u oficinas de prensa, haciendo relación con medios de comunicación y de la misma forma con influenciadores, con blogueros, con personas que están involucradas con el posicionamiento de marca a partir de la utilización de redes sociales. Entonces, sabemos que en tal sentido hay un influencer muy grande y se llama fulano de tal y está en la parte de la política, y nosotros estamos trabajando en relaciones públicas del candidato fulano de tal. Entonces, obviamente, hacemos desde la Oficina de Comunicación y Prensa un nexo que desde las relaciones públicas con esta persona que es influenciadora, que es bloguero, que es youtuber, que es cualquiera de esta naturaleza, nos puede permitir la visualización de un contenido y a la final alcanzar el objetivo, y es poner en la boca de todo el mundo al candidato, al producto, a la marca o a la empresa. Hay una actividad que se llama publicity. Y publicity es la información que en un medio de comunicación se difunde sobre actividades, eventos de una organización mediante la utilización de un formato tipo noticia. Esto es muy usado, por ejemplo, en los periódicos. Y en los periódicos a veces viene un marco especial y sale como una especie de reportaje, o bien porque, por ejemplo, hace un tiempo cuando la gente acreditaba a las compañías en procesos de calidad, entonces se compraba unas páginas del Tiempo o una separata del Tiempo, y allí hablaba específicamente de sus 50 años, de sus 40 años, y adicionalmente de que habían podido certificar la compañía en ISO, y entonces eso merece que las personas
de afuera, las distintas audiencias, conozcan específicamente de qué se trata. En tiempos, por ejemplo, de entrar a la universidad, entonces se sacan separatas de las universidades con sus carreras, con los profesionales, con las cosas que tiene cada universidad que es atractiva, y eso lo hacen desde el punto de vista publicitario o son una especie de campañas, por eso que se llama publicity. Esta es como una aparición en medios pagada por la empresa, pero con contenidos que pudieran parecerse a los contenidos que se pueden manejar en un medio de comunicación formal. Otra condición que nosotros tenemos desde las relaciones públicas es ser relacionista público interno, y es hacer planes y proyectos con audiencias internas y trabajar desde la oficina de comunicación y prensa o desde un gabinete de comunicación X que haya sido contratado para gestionar las relaciones internas, que esta persona ayude con la realización de procesos que supuestamente son de preocupación, que requieren de información o que van a implicar motivación para las personas vinculadas a la organización. De esta forma, por ejemplo, también con miembros de una asociación. Entonces, yo tengo el programa de comunicación social y tengo de lado a la Asociación Colombiana de Locutores. Y de alguna forma quisiera que mis comunicadores sociales que tienen muy buena voz formaran parte de la Asociación Colombiana de Locutores. Entonces hago una serie de actividades que lo vinculen o que lo liguen con el CPB, por ejemplo, con el Círculo de Periodistas de Bogotá en el momento de un premio, o que, por ejemplo, ahorita en este concurso que se está haciendo, que no me acuerdo siempre cómo es que es la compañía que hace propuestas audiovisuales, la universidad tenga una participación importante. Por ejemplo, hay un evento que se llama Infocom. Infocom es un evento internacional, pero tiene su capítulo para Colombia. ¿Qué pasa en Infocom? Está toda la tecnología que tiene que ver con el audio, con el espectáculo, con la grabación, con el video, con los temas de educación, porque ahora la educación tecnológicamente se ha actualizado a partir de herramientas que antes eran única y exclusivamente de utilización corporativa. Entonces tenemos cámaras en las aulas, tenemos tableros inteligentes, tenemos la posibilidad de dictar una clase híbrida, tenemos la posibilidad de hacer muchas actividades que nos permitan a nosotros hacer este tipo de implementaciones. Esto que estamos haciendo desde nuestro plan es una actividad de relacionista público interno. ¿Por qué? Porque ustedes en medio de todo, así sean una audiencia externa para la universidad, son internos en la medida en que todos ustedes están trabajando para que sus iguales, o sea, sus homólogos, los que tienen que ver con la categoría de estudiante, tengan un mayor nivel de conexión con la universidad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es gestionar comunicación desde una oficina de comunicación y prensa, que es una oficina que surge desde el seno del programa de comunicación social para actuar como relacionistas públicos internos, preocupados por lo que todo el mundo quiere pensar, preocupados por el pensamiento de la universidad y tratando de establecer, digamos, como una actividad comunicacional que beneficie a una comunidad en particular. También hay actividades de relación pública con comunidades. Entonces, aquí se planifican actividades con comunidades específicamente para mantener un entorno de beneficio mutuo. Empecemos, por ejemplo, a citar un ejemplo como aquel que hace, por ejemplo, una embotelladora de gaseosa. La embotelladora de gaseosa consume muchísima agua. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros consumimos en las bebidas gaseosas es agua con saborizantes y con gas. Algunos no tienen gas, otros sí tienen gas, pero con la cantidad de producto que se fabrica, obviamente igual el productor de bebidas energizantes, de bebidas gaseosas, de jugos, de todo esto que nosotros tenemos concentrado en la fabricación de bebidas, tiene el mismo nivel de consumo que una empresa floricultora, por ejemplo. Entonces, eso tiene impacto con la comunidad. Por eso es que todos tienen planes y beneficios de responsabilidad social empresarial y tratan de trabajar con sus comunidades para
tratar de minimizar el impacto negativo que puede causar el desarrollo del objeto social dentro de la zona. Entonces, si por ejemplo una compañía como Propal se la pasa haciendo papel, ya sabemos que el papel, que igual todavía existe el papel, o sea, el papel uno lo encuentra y las resmas que se venden en las papelerías, obviamente hay una cantidad a disposición de todo el mundo y todo el mundo funciona con papel. Los libros que uno tiene en la casa, las agendas, los periódicos, los cuadernos de los niños, las hojas en las que se imprimen desde el punto de vista corporativo, los documentos, o sea, en general, ahorita hay papel del formulario que me entregan, hay papel, siempre hay utilización del papel. Como no todo es digital, entonces, si fuera Propal, el que fabrica, o Carvajal, por ejemplo, Carvajal tiene una unidad específica para diseñar formas. Legis tiene también un ejercicio de no solamente de imprimir los distintos códigos, sino que también tiene una cantidad de formas. Entonces las formas Minerva, las formas Legis, entonces el contrato de trabajo, el contrato de compraventa, la venta de un carro, todos esos documentos que nosotros encontramos, el recibo de caja, la factura, el comprobante de egreso, todos son hechos con el papel. ¿Qué le pasa al papel? El papel es un derivado del árbol. Dentro de los planes de responsabilidad social empresarial, tenemos a empresas que talan toda su extensión de pino o de árbol de donde se extrae la pulpa para hacer papel, pero al mismo tiempo liberan a un terreno y vuelven y siembran. Pero en la medida en que ellos destruyen para sacar la pulpa de papel, no es tan ágil como el tiempo que necesita un árbol para poder dar nuevamente un tronco que permita la utilización de ese tronco en la elaboración de pulpa de papel. Entonces los procesos no son, nosotros depredamos y gastamos más rápido que lo que la naturaleza provee. Entonces, aún no se han inventado, por eso existen las actividades de reciclaje, pero no se han inventado del todo materiales que no provengan de origen orgánico. Entonces, ese origen orgánico hace que nosotros tengamos un programa de responsabilidad social en la empresa. Entonces, ahí es básico tener alguien que haga relacionamiento con las distintas comunidades entre lo que es el ejercicio o mi actividad económica y la relación que puede plantearse con la comunidad que se ve impactada por esto. También hay otra actividad que se llama relaciones institucionales. Ayer vimos que las instituciones son consideradas dentro de la categoría, no solamente las universidades, sino por ejemplo algunas que tienen que ver con empresas del Estado, empresas gubernamentales, unidades que pertenecen al gobierno, pero al mismo tiempo las fuerzas militares y las fuerzas armadas. Todas estas actividades están encaminadas al desarrollo de una actividad que tiene una política pública y ayudan a las empresas a amoldarse a expectativas públicas. Entonces, lo público con relación al Estado, lo público con relación a el establecimiento de una relación que tiene que ver con alguien que identifica como institución aquel ente con el que se va a vincular o a relacionar. Allí entonces hay un trabajo para relacionistas públicos en medio de relaciones institucionales. Otro campo de acción está con los asuntos gubernamentales. Entonces es el área de relaciones industriales que se encarga de los poderes públicos a nombre de una empresa o de una compañía a hacer lo mismo, es decir, es parte del programa de esta actividad. Cuando yo hago lobbying político, cuando hago lobby comercial, cuando yo, por ejemplo, creo que pertenezco a un sector de la economía que necesita que le presten atención en las comisiones de Senado y Cámara antes de que se promulgue una ley. Entonces, a eso se le busca un relacionista público que esté específicamente encargado de asuntos gubernamentales o relaciones institucionales que gestionen las ideas y las necesidades de unos y otros, y entonces ahí aparece el tema de las relaciones públicas.
También desde el punto de vista de las relaciones financieras, con la creación y mantenimiento de confianza con inversionistas o accionistas, entonces ahí utilizamos la presencia de relacionistas públicos que permanentemente están dando cuenta de los avances y de los desarrollos en medio de las organizaciones. Esto puede ser, por ejemplo, un tema de bolsa, un tema de inversión, un tema de bonos, un tema financiero que implique un relacionista con las empresas del sector o las empresas del sector con las del Estado o las empresas del sector con aquel que maneje el determinado tema relacionado con la parte financiera. Puede ser un relacionista de carácter sectorial, o sea, puede ser un relacionista público sectorial que hace intervención con otras empresas similares que pertenecen a un mismo sector. Entonces, por ejemplo, todos los productores de panela, el productor tiene su relacionista y se habla con sus iguales de gremio. Y también puede tener un nivel de interacción con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Comercio, dependiendo de lo que vaya apareciendo. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, uno ve que el Valle del Cauca, pues, ¿cuál es el primer producto del Valle del Cauca? Azúcar. El azúcar. Y han ido al valle, se han dado cuenta que saliendo, por ejemplo, de Cali, de inmediato en los municipios cercanos, todo lo que hay son plantaciones de caña de azúcar, ¿cierto? La caña, sí. Caña, pero por todas partes. Y por allá ve uno lejos, 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 como unas chimeneas, y esas chimeneas echando humo, y se supone que allá llega toda la caña. Y en las vías que conectan a Cali con los municipios cercanos, y eso ocurre en todo el valle también, pues encontramos los trencitos cañeros, como la canción, ¿se acuerdan que había un disco de música infantil que se llamaba Las canciones de Cricri? Y Cricri tenía el trencito cañero. Y el trencito cañero es una canción que se le pone a ese tren que además tiene, es como un camión con vagones que se enganchan los unos a los otros donde se transporta la caña. Y uno ve esos trencitos chiquitos y a la hora de la verdad, cuando el tren cañero se para al lado del carro, uno se ve absolutamente enano como una pulga al lado del tren cañero. ¿Por qué? Porque el cortero de la caña ha llegado a las extensiones de caña y cuando ya hay que sacar la caña, que la despojan de las hojas y todo eso, meten la caña dentro de los trencitos y eso por grandes extensiones de tierra, por caminos que hay entre una cosa y la otra, pues finalmente uno ve cómo va llegando la caña a esas plantas de procesamiento y se empieza a quemar para producir el azúcar. Entonces, uno ve que allá está el ingenio Manuelita, que allá está el ingenio Río Paila, que allá está el ingenio no sé qué, bueno, esos son un montón de ingenios. Cuando hay un relacionista público que tiene que ver con el relacionista público de Manuelita o de Río Paila o de, no sé, el de la otra, pues obviamente uno se convierte en un relacionista público de carácter sectorial. Ellos también tienen que ver, por ejemplo, con las relaciones con los sindicatos. Tienen que buscar su representante para hablar con los ministerios encargados de toda su gestión empresarial. Entonces, a eso se refieren las relaciones de carácter sectorial. Hay otras que aparecen bien interesantes que se llaman las relaciones multiculturales y surgen cuando se empiezan a interactuar grupos de origen o de culturas diferentes. Y aquí me faltó un concepto y el concepto es cuando yo tengo que integrar distintos orígenes de cultura o distintos orígenes de manifestaciones que caracterizan a una región o que caracterizan a un tema en particular. Por ejemplo, no sé, Jackie podría ser la relacionista pública de un tema multicultural que una los grupos afrodescendientes en Colombia o los grupos afrodescendientes en Sudamérica o en Latinoamérica o bueno, lo que ustedes consideren. Entonces ahí pues obviamente lo que media es el tema de la cultura. ¿Alguna pregunta con respecto a los desempeños que tienen los relacionistas públicos? Pues, profes, ¿podrías dar otro ejemplo como para que quede más clarito?
Mira, por ejemplo, relaciones multiculturales a nivel de grupos indígenas, por ejemplo. Entonces, los Wayuu tienen un representante, es un relacionista público para intereses de los Wayuu. Un relacionista público que relacione a la comunidad en Vera, y entonces ellos pueden manejar, por ejemplo, relaciones con el gobierno porque necesitan algún tipo de interacción, y entonces todas sus preocupaciones las maneja ese relacionista público que lleva a estos grupos de decisión, por ejemplo, a Senado, a Cámara, cuando están buscando los beneficios que el gobierno les da a las tribus indígenas, cuando están buscando territorialidad, cuando están buscando, por ejemplo, protección a sus derechos, a sus tradiciones, muchas cosas que pueden surgir. Ahora sí, ¿ya me entendiste? Vale. Sí, o sea, prácticamente es como el vocero, el representante. Claro, el relacionista público es el vocero. Es el Ok. vocero y es el que establece la relación, es decir, todas nuestras expectativas de grupo, de comunidad, independientemente a la preocupación que tenga, si es de carácter industrial, si es de carácter cultural, si es de carácter interracial, o sea, no importa cuál sea el objeto. Esta persona se lleva consigo todo el entendimiento de cómo funciona esa comunidad y de alguna manera llega a establecer relación con el otro y a juntar. De pronto no a decidir qué es lo que puede pasar, pero sí a juntar en escenarios donde hay comprensión y entendimiento a partir de un encuentro y de un diálogo las preocupaciones de los unos y de los otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los indígenas en Colombia están reclamando tierras y están reclamando mantenimiento de la identidad, están reclamando identidad cultural, porque a veces el crecimiento va avasallando cosas, ¿sí? Cuando hemos tenido protestas, ustedes han visto que la minga se viene para Bogotá. ¿Y qué es la minga? La minga es el representante del indígena. Y hay un líder de la minga que es un relacionista público, que es el que viene y habla con el Ministerio del Interior o que habla con Presidencia de la República y trae las preocupaciones de los indígenas en las distintas zonas para que estas temáticas puedan hablarse a nivel gubernamental. ¿Sí? Yo he visto en los bancos que los pósters de que el banco te está explotando. Únete, ¿esos quienes hacen eso? Esos, ¿Algunos relacionistas sectoriales? esos casi siempre son los sindicatos, pero los sindicatos los tienen sus representantes y pueden tener sus relacionistas públicos de sindicato. O sea, ahí estaríamos nosotros pensando en un sector empresarial que tiene de alguna manera una persona totalmente calificada y avalada por el grupo para que de alguna manera llegue a establecer un diálogo y busque acuerdos, ¿no? Entonces, ahí es fundamental todo lo que puede pasar. Analicemos entonces qué es una estrategia, porque en este momento nosotros estamos enfocados a hacer estrategias en la universidad, y yo ya les había comentado que si hay algo bien complejo es ser estratega. ¿Y por qué es complejo ser estratega? Simple y llanamente porque aquí es las realizaciones de planes o de pautas que integran objetivos, políticas y una secuencia de acciones para buscar un todo coherente y una guía teórica que incide en la puesta en práctica de acciones en torno a un objeto determinado por la compañía. Esta definición es una definición de estrategia de compañía, pero fíjense lo que estamos haciendo con nuestros planes. Ya vimos que estamos cumpliendo la metodología del RACE, o sea, ya hicimos investigación, ya sabemos cómo piensan los estudiantes de universitaria, ya sabemos cuáles son los pilares de la acción, y los pilares de la acción son cuáles, para que alguien me haga la retroalimentación de los pilares de la acción. La fase en la que estamos, de cuáles son esos planes y las actividades que vamos a desarrollar.
Estamos en la fase de acción, correcto. Esa es la segunda fase, que es la que nos permite implementar la estrategia. Pero nosotros traemos del estudio unos pilares de ese estudio, que son la base de nuestras actuaciones. ¿Cuáles La serían? encuesta. Sí, la encuesta se aplica y arroja unos resultados. Recuerdan que yo les dije que nosotros habíamos empezado pensando que el escenario ideal para que el estudiante volviera partía de una construcción de bienestar universitario. Y en un gráfico en particular, comprendimos que lo de bienestar universitario es lo de menos, ¿sí? Y que adicionalmente encontramos problemas de comunicación y que encontramos problemas de pertenencia. Y entonces aquí pues también aparece bienestar universitario, que está totalmente desaparecida en las actividades y que no es reconocida por la comunidad, porque el 70% desconoce qué es lo que hace bienestar universitario. Por lo tanto, es bien interesante evidenciar que lo que está ocurriendo. Entonces, y fuera de eso, el estudio le da una pauta y le dice: haga actividades deportivas, haga actividades culturales, haga actividades académicas que enriquezcan a los programas y a nosotros como estudiantes. Entonces ahí aparecen nuestros pilares del estudio. Y entonces aquí, ¿qué va a hacer la estrategia? La estrategia es esa actividad que dentro de un marco general de actividades, por eso es que estamos haciendo una apuesta en común de lo que serían la lluvia de ideas con las distintas actividades. Vamos a hacer un cuadro donde aparecen todas las actividades y vamos a definir en equipo qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Vamos a hacer videos, vamos a hacer actividades, vamos a hacer rumbas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar virtual, vamos a estar presencial, cómo vamos a retomar el tema de lo de la pertenencia, qué necesita el estudiante y aparte de eso vamos a volcar sobre otro cuadro nuestras habilidades. Y en este momento estamos forjando o construyendo la estrategia y vuelvo y leo la definición. Es un plan o una pauta que integra objetivos, que integra políticas. En algún momento de este discurso les he comentado que es muy importante contar con la función directiva y con la política, porque si la función directiva de la universidad no está interesada, hasta ahí llegaron nuestros planes. Entonces, pues si nosotros pensamos que las redes sociales son demasiado comerciales y que no tienen un contenido atractivo para el estudiante, pero si la universidad no quiere cambiar su forma de pensar, pues hasta ahí llegó nuestra aportación, porque el contenido que nosotros hagamos seguramente no va a tener visualización en redes y no va a cumplir justamente porque no logramos linkearnos con la universidad y tenemos por fuera de toda la gestión a la función directiva. Es decir, a las directivas de la institución que son los que podrían apoyar y darle empuje a este estudio y a este plan estratégico que vamos a desarrollar. Entonces, dice allí, la secuencia de acciones principales de una organización en un todo coherente. ¿Y qué es el todo coherente? Pues toda la masa. La universidad conformada por directivos, por dueños, por decanos, por profesores, por estudiantes, por trabajadores en la parte administrativa, por trabajadores en la parte operativa. Y todos conformamos una sola familia. Entonces ahí está, de una organización en un todo coherente, en una guía teórica que incide en la puesta en práctica de acciones. O sea, aquí hay una guía, o sea, el establecimiento de objetivos, qué vamos a hacer primero, por qué lo vamos a hacer, por qué vamos a hacer un contenido que reorganice las redes sociales, muchas cosas en torno a un objetivo determinado por la empresa o por la compañía, en este caso por la universidad. Y vuelvo al origen de esto. Para la universidad es importante conocer cómo el estudiante vuelve a presencialidad. Esa es su preocupación. Y nos lo han dicho a los profesores de mil maneras. Mire, hagan todo lo posible para que al estudiante le parezca atractivo volver a la universidad. Por lo tanto, es un plan estratégico de la universidad y nosotros estamos saliendo con todo un análisis para entender qué es lo que está pasando. Y al entender qué es lo que está pasando, volcar todas esas acciones sobre la universidad y hacer un plan exitoso. Esa es la estrategia. ¿La estrategia está entendida?
Un plan o pauta que integra los objetivos, las políticas y las secuencias de acciones principales de una organización en un todo coherente, en una guía teórica que incide en la puesta en práctica de acciones en torno a un objetivo determinado por la compañía. ¿Nos quedó clarines? ¿Hay alguna pregunta con Señora. respecto a la estrategia? No, profe, igualmente pues tenemos que ir también como pues hacerla mejor, ¿no? Como aportar más ideas, a ver que nos salga algo bien bonito. Exacto. Entonces, pues ahí quedan todas sobre la marcha. Yo lo que voy a hacer específicamente es los listados que les prometí. Los cuelgo en la plataforma como material del día de hoy para que los tengan, para que los bajen y los enriquezcan si es el caso, para que los organicen a nivel de grupo y le pongan más aportes y empiecen a clasificar verdaderamente lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Entonces ahí sí le pido a Julio que como representante de curso empiece a coordinar con los estudiantes y que además su merced se hable con Alejandra, que es la representante de la noche, para que unan el pensamiento de séptimo día, séptimo noche y saquemos un plan conjunto, porque aquí no estamos actuando independientemente, sino que todo está unido. Y aparte de eso, se vinculen con Nicole García de quinto y con Sonia Cristina Lara de quinto, que son día y noche, para que ellas, como fueron las gestoras de todo el plan de investigación de fase 1, se puedan vincular desde responsabilidad social empresarial, que en este caso sería universitaria, aportando también cosas. Porque las dos clases están unidas, es decir, relaciones públicas y responsabilidad social empresarial están unidas en este momento como un objetivo específico de academia, que es importante pues para el programa y para ustedes en la integración de saberes, ¿no? ¿Queda como clara la tarea? ¿Quién es representante? ¿Jorge o yo? Ya, No sé, ustedes definan quiénes son los representantes en este momento porque el documento de representantes lo modifiqué en el módulo anterior y aparecía Julio como representante. En este módulo, ¿quién es el representante? ¿Jorge? Profe, pues yo lo fui hace unos meses, todos estos meses, pero pues si quiere Julio, pues bien. Si Julio lo quiere hacer bien. O sea, Julito y Jorge y el curso definan quién es su representante entonces para este módulo. Importante saber. ¿Qué se O les sea, el ocurre? monitor de la materia, mejor dicho, profe, sí. Yo, Sí. Sí, pues yo he sido monitor todos estos módulos, profe. Profe, Entonces, pues Julio, porque Jorge fue ya en los pasados. Ok, entonces, a ver, pues votemos de una vez y solucionamos este problema, si les parece. Sí, Julito, como para cambiar. sí, profe Julio, yo también voto por él. Ay, sí, porque entonces Jorge quiere Aparte, un respiro y Julio está ya que esconde esa gafa entre el marco de la hoja. Julio está así. Julio está, mire, está así. ¿Ah? Pero es a preguntarle a Nidia Alejandra las ideas que ellos tuvieron o Sí, sí, sí. ¿Qué concluyen? Toca esperar a que pase la actividad de hoy y pues finalmente entonces tengamos como una gran conclusión de lo que va a pasar a nivel de plan de acción. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, que descansen. ¿Ya se autenticaron al salir de clase, por favor? Entonces, Lady, ¿estás presente? falta Michelle, autenticar en Zoom. sí, Ah, profe, ok. yo ya lo puse ahí en el chat. 7.
Alexa, ¿te autenticaste? 8-9. Sí, todos menos Michelle y Jackie. ¿Y María Paula? María Paula, No. ¿estás ahí? Sí, también se Sí, señora. autenticó. Ah, Sí, ok. O sea, profe, toca yo al inicio y al final, ¿sí, profe? Sí, toca el inicio y al al inicio y al final. final. Ajá. Ya, profe. Ok, ¿Otra vez? ya quedaron todos, sí, ese al final también, eso yo no sé, pero pues eso dice la universidad que hay que hacer, entonces cumplimos con el requisito. Profe, ¿y ¿tienes hambre? Señora, ¿Tienes hambre? no es un gorrito de fiesta. Ay, creí que era una pizza. Sí, parece una pizza, pero no, es un gorrito de fiesta. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a elegir acá otro. Entonces, bueno, muy bien. Me falta una. Entonces, en asistencia, ¿cómo hago? ¿Tienen que estar las 2 veces en Zoom, no? Si no, no vale, ¿o cómo? Que ahí sí. Sí, tienes que garantizar que estamos todos de Profe, principio yo a fin. solamente lo puse una sola vez. No, tienes que ponerla en las... Bueno, ya No, lo que ya pongo. lo puso ahorita al final, pero al inicio de clase no lo puso. Ok, Es lo que... Pero ya sí estuvo, sí. bueno, muy bien. Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, nada, que sean felices. Aquí los dejo entonces para que empiecen su segunda clase. Un abrazo, que les vaya Gracias. bonito y que sean felices. Bueno, Bueno, Gracias, profe, profe. Un gracias. abrazo, Gracias, profe. profe. Bye. gracias, chao. Profe. Chao.